Capítulo 1. La chispa olvidada. Dentro de cada ser humano habita una chispa, diminuta pero indestructible, que arde en silencio aun cuando la vida parece cubrirla con capas de rutina, miedo y dudas. Es esa energía invisible que nos impulsa a soñar, a crear y a creer en lo imposible, aunque muchas veces pasemos años sin prestarle atención. La chispa olvidada no desaparece, nunca muere, simplemente espera. Espera a que nuestra mirada se vuelva hacia adentro, a que nos detengamos un instante en medio del ruido del mundo y reconozcamos que algo dentro de nosotros todavía late con fuerza, llamando a ser despertado. La rutina es experta en disfrazarse de normalidad. Nos convence de que levantarnos, cumplir tareas, preocuparnos por obligaciones y volver a dormir es todo lo que hay. Y en ese ciclo mecánico, esa chispa parece desvanecerse, como una luz que se extingue lentamente. Pero la verdad es que no desaparece. Lo que ocurre es que nosotros dejamos de alimentarla. Como un fuego que necesita aire y madera para mantenerse vivo, nuestra chispa interior requiere atención, sueños y fe para crecer. Sin ellos, se esconde bajo las cenizas, esperando que tengamos el valor de soplar sobre ella para avivarla. Reconocer esa chispa no siempre es fácil, porque está oculta bajo las capas de lo que otros nos han dicho que somos o deberíamos ser. Desde niños escuchamos voces que nos moldean. Sé realista, no sueñes demasiado alto, sigue el camino seguro. Poco a poco esas frases se convierten en muros que nos alejan de nuestra verdadera esencia. Pero la chispa, testaruda, nunca se rinde. Se manifiesta en momentos fugaces, una idea que nos emociona, un recuerdo que nos inspira, un anhelo que nos quita el sueño. Esas señales son destellos de lo que llevamos dentro, recordatorios de que nuestra vida puede ser mucho más grande de lo que creemos. El primer paso para encenderla de nuevo es detenerse y escuchar. No escuchar el ruido exterior, sino ese susurro interior que solemos ignorar. La chispa habla en silencio, a través de intuiciones, emociones y sueños recurrentes. Quizás aparece cuando piensas en aquello que siempre quisiste hacer, pero pospusiste por miedo al fracaso. Tal vez surge en esa actividad que disfrutas tanto que pierdes la noción del tiempo. O quizá se manifiesta cuando ayudas a alguien y sientes que tu vida cobra sentido. Ese es el lenguaje de tu fuego interior, y cuanto más lo reconozcas, más fuerte arderá. La chispa olvidada también se enciende cuando elegimos la valentía sobre la comodidad. Cada vez que das un paso fuera de tu zona conocida, aunque sea pequeño, alimentas tu fuego. No necesitas un cambio drástico de un día para otro, basta con un gesto diario que te acerque a lo que amas. La valentía puede ser inscribirte en ese curso que siempre quisiste, atreverte a compartir tus ideas, comenzar un proyecto, decir que no a lo que apaga tu energía o simplemente darte permiso de soñar otra vez. Cada decisión que nace del corazón es una chispa encendida, y cada chispa suma calor y luz hasta transformar tu vida. Muchas veces pensamos que necesitamos una gran señal para empezar, pero en realidad basta con reconocer lo que ya está dentro de nosotros. El fuego no viene de afuera, sino de adentro. No depende de la aprobación de otros ni de circunstancias perfectas. Tu chispa es tuya, única, imposible de copiar. Y cuando empiezas a alimentarla, se convierte en una fuerza que atrae oportunidades, personas y caminos que antes parecían lejanos. Es como si el universo respondiera al simple hecho de que finalmente decidiste creer en ti. También es importante recordar que alimentar tu chispa no significa ignorar las dificultades de la vida. Habrá obstáculos, dudas y momentos en los que el fuego parezca debilitarse, pero incluso en la oscuridad esa llama sigue ardiendo.
A veces el dolor y las pruebas son precisamente el aire que la aviva, porque nos obligan a mirar dentro de nosotros y a reconocer nuestra verdadera fuerza. Cada tropiezo puede convertirse en combustible si lo miras como una oportunidad de aprender y crecer. La chispa olvidada es, en el fondo, tu esencia más pura. Es el recordatorio de que no viniste al mundo solo a sobrevivir, sino a crear, compartir y dejar huella. Alimentarla es un acto de amor propio y de responsabilidad con la vida que se te ha regalado. Cuando te atreves a reconocerla, algo cambia en tu mirada. La rutina ya no es solo rutina, sino un terreno fértil para sembrar propósito. Lo que antes parecía aburrido o sin sentido se convierte en parte de un camino mayor, porque tu fuego interior da luz a cada paso. Imagina por un momento cómo sería tu vida si decidieras encender esa chispa hoy. No mañana, no en algún futuro ideal, sino ahora. Tal vez descubras que ya tienes dentro todo lo que necesitas para comenzar. La chispa no te pide perfección, solo compromiso. No exige que tengas todas las respuestas, solo que des el primer paso con fe. Y a medida que lo hagas, verás cómo el fuego crece, iluminando no solo tu camino, sino también el de quienes te rodean. Ese es el verdadero poder de la chispa olvidada. No se limita a transformar tu vida, sino que inspira a otros a recordar la suya. Tu luz se convierte en un faro para quienes han olvidado que también llevan dentro un fuego esperando ser despertado. Y así, poco a poco, un mundo que parecía apagado comienza a arder de nuevo, no con llamas de destrucción, sino con la luz de miles de almas que han decidido vivir desde su esencia. La chispa olvidada es el inicio de todo. Es la llave que abre las puertas de tu propósito, el primer latido de tu verdadera grandeza. Está ahí, esperando que la mires, que la reconozcas y que decidas alimentarla con tus sueños, tu amor y tu coraje. Y cuando lo hagas, descubrirás que la vida nunca había estado apagada. Solo necesitaba que encendieras tu fuego interior para mostrarte todo lo que eres capaz de ser. Capítulo 2. El poder del silencio. En un mundo que no deja de hablar, donde las notificaciones invaden los segundos y los pensamientos se entrelazan como un río que nunca se detiene, el silencio se convierte en un tesoro olvidado. Es curioso cómo, entre más ruido nos rodea, más difícil se vuelve reconocer que la calma no está afuera, sino dentro de nosotros. Muchos creen que el silencio es vacío, una ausencia de algo, pero en realidad es lo contrario. Es la presencia total de lo esencial, el espacio donde las verdades más profundas pueden por fin escucharse. Cuando te permites callar, no solo el mundo externo baja su intensidad, también tus pensamientos comienzan a organizarse. Al principio puede parecer incómodo, como si tu mente se resistiera a esa pausa y buscara llenarla con cualquier distracción. Sin embargo, si permaneces allí, en ese instante de quietud, ocurre algo sorprendente. Tu voz interna, la que siempre estuvo esperando ser escuchada, empieza a hablar con una claridad que jamás encontrarás en medio del bullicio. El silencio es un espejo en el que tu esencia se refleja sin distorsiones. Imagina sentarte unos minutos en un espacio donde nadie te interrumpe, sin teléfono, sin conversaciones, sin música de fondo, solo tú y tu respiración. Al principio podrías notar la prisa de tu mente, como si quisiera escapar de esa incomodidad, pero poco a poco surge la calma, como un mar que después de una tormenta vuelve a encontrar su equilibrio. En ese estado, tus pensamientos dejan de ser una multitud desordenada y se transforman en mensajes claros. Lo que parecía un caos interior se convierte en dirección, y lo que parecía duda empieza a mostrarse como certeza. El silencio es también un refugio donde sanan las heridas invisibles. En él
Puedes observar tu dolor sin juicio y darle espacio para transformarse. Muchos buscan sanar en palabras, en explicaciones, en soluciones externas, pero a veces lo único que hace falta es escucharse a uno mismo en un nivel más profundo. Ahí, en esa pausa, descubres que no eres el ruido que tu mente repite, sino la conciencia que observa detrás de todo. Esa comprensión es liberadora, porque te recuerda que no estás atrapado en tus circunstancias. Eres el creador de la manera en que decides experimentarlas. El poder del silencio radica en su capacidad de abrir puertas que no sabías que estaban cerradas. Una decisión que parecía imposible empieza a mostrarse con sencillez. Una idea bloqueada encuentra su cauce. Una emoción reprimida finalmente encuentra salida. No es magia, es simplemente que cuando eliminas el ruido externo, lo que siempre estuvo esperando dentro de ti puede manifestarse con fuerza. El universo entero se comunica en susurros, y esos susurros solo se perciben cuando uno se atreve a callar. Vivir en un mundo ruidoso exige coraje para buscar el silencio. No se trata de huir de la vida ni de desconectarse de todo, sino de aprender a crear momentos donde tu mente pueda respirar y tu espíritu pueda expresarse. El silencio no es aislamiento, es conexión. Conexión contigo mismo, con la naturaleza que siempre habla en calma, con las respuestas que llegan sin esfuerzo cuando dejas de insistir en buscarlas. Con el tiempo, cultivar el silencio se convierte en una práctica de abundancia interior. Descubres que no necesitas tanto estímulo externo para sentirte pleno, porque lo esencial está en ti. Esa sensación de claridad se traslada a tus decisiones, a tus relaciones, a la forma en que trabajas y sueñas. Ya no actúas desde la prisa, sino desde la certeza. Ya no respondes desde el impulso, sino desde la claridad. El silencio te enseña a escuchar no solo tu voz interna, sino también la vida misma. Un amanecer se vuelve más profundo cuando lo contemplas en calma. Un gesto de alguien cercano adquiere un significado mayor cuando lo observas con atención. Una idea nace con más fuerza cuando le das espacio para crecer en quietud. Todo se intensifica, no porque cambien las cosas, sino porque tú estás más presente para experimentarlas. En última instancia, el poder del silencio es recordarte que la claridad no viene de afuera, sino de tu interior. Mientras el mundo te empuja hacia la distracción constante, tú eliges el camino contrario, el de la pausa consciente, el de la escucha profunda. Allí, en ese espacio que parece vacío pero está lleno de sabiduría, empiezas a reconocer quién eres y hacia dónde deseas caminar. El silencio se convierte en tu refugio, tu guía y tu fuerza invisible, y con cada instante que le regalas, más cerca estás de la vida en plenitud que anhelas. Capítulo 3. Romper las cadenas invisibles. Existen prisiones que no se ven, cárceles silenciosas que llevamos dentro sin darnos cuenta. No están hechas de hierro ni de muros de piedra, sino de pensamientos repetidos, de miedos aprendidos y de creencias que no nos pertenecen, pero que aceptamos como si fueran verdades inquebrantables. Son cadenas invisibles que pesan en el alma y que nos convencen de que no podemos ir más allá, que lo que soñamos no es posible o que no somos lo suficientemente dignos para alcanzarlo. A veces, esas cadenas nacen en la infancia, cuando una palabra hiriente, una comparación injusta o un fracaso temprano sembraron en nosotros la idea de que no éramos capaces. Otras veces provienen de la sociedad, que dicta qué caminos son aceptables y cuáles están prohibidos. Y otras se transmiten de generación en generación, como patrones familiares que se repiten, silenciosos, hasta que alguien se atreve a decir basta. Romper esas cadenas no es un acto de rebeldía superficial, sino un despertar profundo.
implica detenerse y mirar con honestidad lo que cargamos dentro. Preguntarnos qué pensamientos realmente son nuestros y cuáles fueron heredados o impuestos. Implica reconocer que muchas de las voces que nos limitan ni siquiera nacieron en nosotros, sino que fueron instaladas en nuestra mente por otros. La libertad comienza con un acto de conciencia, observar la jaula invisible y atrevernos a ponerla en duda. El miedo al fracaso, por ejemplo, suele ser una de las cadenas más fuertes. Nos impide dar pasos, nos hace elegir la seguridad en lugar de la expansión. Pero si miramos más de cerca, descubrimos que detrás del miedo hay un mensaje, el deseo profundo de vivir de una forma más auténtica. El miedo, en realidad, señala el camino que nos invita a crecer. Las creencias limitantes son otra de esas ataduras. Pensar que no merecemos amor, que nunca tendremos éxito, que no somos lo suficientemente inteligentes o fuertes, son frases que repetimos como mantras sin darnos cuenta del daño que nos hacen. Cada vez que creemos en esas frases, la cadena se aprieta un poco más, reduciendo nuestra capacidad de volar. Sin embargo, cuando decidimos cuestionarlas, se abre un espacio de posibilidad. Descubrimos que lo que considerábamos verdad era solo una interpretación, una historia que podemos cambiar. Romper las cadenas invisibles es un proceso que exige paciencia y valentía. No se trata de luchar contra todo lo que somos, sino de abrazar con compasión lo que hemos sido y, desde ahí, elegir una nueva dirección. A veces, basta con un pequeño acto de afirmación, una decisión consciente de no repetir el mismo patrón. Otras veces es necesario atravesar incomodidades profundas, permitiendo que la incertidumbre nos guíe hacia una nueva versión de nosotros mismos. La libertad que surge de este proceso no es ligera ni superficial. Es una fuerza poderosa que cambia la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos y con el mundo. Cuando soltamos el miedo a no ser suficientes, nos atrevemos a crear, a amar y a compartir desde un lugar auténtico. Cuando liberamos las creencias heredadas, abrimos espacio para que nuestra propia voz florezca con fuerza. Lo más hermoso es que al romper nuestras cadenas, no solo nos liberamos nosotros, también damos permiso a otros para cuestionar las suyas. Nuestra transformación se convierte en un faro silencioso que inspira, mostrando que es posible vivir desde la autenticidad y no desde el peso de las expectativas ajenas. Cada cadena que se rompe es un regreso a lo esencial, un recordatorio de que nuestra verdadera naturaleza es libre. Esa libertad no necesita ser otorgada por nadie, ya está dentro de nosotros, esperando a que tengamos el valor de reclamarla. Y cuando finalmente lo hacemos, cuando sentimos que el aire entra más profundo y que nuestros pasos son más ligeros, comprendemos que nunca estuvimos realmente atados, solo olvidamos que teníamos la llave en nuestras propias manos. Romper las cadenas invisibles es elegir la vida en su totalidad, es abrir los ojos y reconocer que merecemos más de lo que nos dijeron, que los límites que nos impusieron no son muros eternos, sino velos que podemos apartar. Es decidir que nuestra historia no termina con lo heredado, sino que puede ser reescrita desde la libertad de nuestro ser. Y en ese instante, cuando la jaula se desvanece y nos encontramos con el vasto horizonte de posibilidades, sentimos el verdadero sabor de la libertad. Un espacio infinito donde el alma puede danzar, crear y expandirse sin miedo. Allí descubrimos que la vida siempre nos estuvo esperando, no para que fuéramos lo que otros querían, sino para que nos atreviéramos a ser plenamente nosotros mismos. Capítulo 4. El lenguaje de la energía. La vida es un tejido invisible que se mueve más allá de lo que los ojos alcanzan a percibir. Cada instante, cada encuentro, cada decisión que tomas está sostenida por un flujo que vibra en silencio, la energía.
No se trata de un concepto abstracto ni de un misterio reservado a sabios, sino de una verdad simple que respira en el corazón de lo cotidiano. Tus pensamientos, emociones y acciones no se pierden en la nada. Viajan como ondas que se expanden y regresan, respondiendo a la frecuencia que emites. Imagina por un momento que tu mente es un transmisor y tu corazón, una antena. Lo que piensas y lo que sientes se combina y emite señales que el universo interpreta sin errores. Esa combinación es el lenguaje de la energía, un idioma universal que no entiende de palabras, pero sí de vibraciones. Cuando te detienes a observar, descubres que siempre estás hablando con esa fuerza, aunque lo hagas de manera inconsciente. Muchas veces, lo que llamamos mala suerte no es más que una frecuencia desalineada con lo que decimos querer. Si repites en tu mente frases de miedo o escasez, esas ondas atraen circunstancias que confirman tu visión. El universo no distingue entre un deseo y un temor, simplemente responde a la intensidad de lo que sostienes dentro. Por eso, dirigir tu energía no significa forzarte a pensar solo en positivo, sino aprender a reconocer qué emites y cómo esa emisión construye la realidad que te rodea. Cada emoción es como una nota en una sinfonía. La alegría vibra alto y ligero, expandiéndose como una melodía que invita a la abundancia. El miedo se siente denso, contraído, y atrae experiencias que confirman esa contracción. La ira es fuego que consume, la gratitud es agua que nutre. Al comprender estas vibraciones, te das cuenta de que no eres un espectador pasivo de tu vida, sino el músico principal de tu propia orquesta. El lenguaje de la energía no solo se manifiesta en lo grande, sino en lo pequeño. Un gesto amable abre puertas invisibles. Un pensamiento repetido con fe se convierte en un sendero que atrae coincidencias. Una acción hecha con amor deja huellas que perduran más allá del momento. Lo que transmites en tu día a día es la materia prima con la que tejes tu realidad. Pero para hablar este lenguaje conscientemente, primero debes escuchar. ¿Qué vibraciones sostienes la mayor parte del tiempo? ¿Qué emociones gobiernan tu interior sin que lo notes? Tal vez descubras que cargas pensamientos heredados, frases repetidas por generaciones que aún dictan la forma en que sientes. O quizá notes que la prisa y la comparación con otros han impregnado tu energía con ansiedad constante. Reconocerlo es el primer paso, porque lo que se hace visible ya no puede dominarte en silencio. Dirigir tu energía no significa reprimir lo que sientes, sino transformar su frecuencia. La tristeza, por ejemplo, puede convertirse en compasión, el miedo en prudencia y valentía, la ira en determinación para marcar límites. No se trata de negar las emociones, sino de darles un cauce consciente para que no se estanquen en vibraciones que atraigan más sufrimiento. El lenguaje de la energía también se alimenta de intención. Cuando caminas con claridad de propósito, tus pensamientos y acciones se alinean como flechas dirigidas hacia un mismo blanco. Esa coherencia aumenta la fuerza de lo que emites. El universo responde con señales, oportunidades y encuentros que parecen casualidad, pero en realidad son resonancias. Lo semejante atrae lo semejante, y cuando vibras en sintonía con lo que deseas, tu realidad comienza a reflejarlo. El secreto está en la práctica diaria. Cada pensamiento de gratitud, cada respiración consciente, cada momento de silencio en medio del ruido refuerza tu conexión con la frecuencia que eliges. No es cuestión de perfección, sino de constancia. Aun cuando caigas en viejos patrones, basta con regresar una y otra vez a la vibración que deseas sostener. Como aprender un nuevo idioma, al principio cuesta, pero poco a poco se vuelve natural. Descubrir y hablar el lenguaje de la energía es abrir una puerta a un poder que siempre estuvo en ti.
No necesitas grandes rituales ni conocimientos ocultos, sino la disposición de observarte, reconocer lo que emites y elegir de nuevo. El universo escucha sin interrupción, y cada vibración que envías es una semilla que germina tarde o temprano. Así, te conviertes en un creador consciente. Tu vida ya no será un eco de miedos heredados ni de emociones inconscientes, sino una obra que se expande desde tu interior hacia el mundo. Y en esa expansión comprendes que no solo transformas tu camino, sino también el de quienes resuenan contigo. El lenguaje de la energía es la voz silenciosa que une todo lo que existe. Cuando aprendes a hablarlo con intención y claridad, tu realidad responde como un espejo luminoso, devolviéndote la fuerza de tu propia vibración. Capítulo 5. Soñar sin permiso. Hay un momento en la vida en el que comprendemos que esperar la validación de los demás es como intentar atrapar el viento con las manos, inútil y agotador. Desde pequeños nos enseñaron a pedir permiso para casi todo, hablar en clase, salir a jugar, tomar decisiones. Sin darnos cuenta, ese hábito se extiende también a nuestros sueños. Aprendemos a pensar que soñar requiere la aprobación de la sociedad, de la familia, del entorno, y así guardamos en silencio aspiraciones que laten en lo más profundo de nuestro ser. Pero los sueños verdaderos no necesitan testigos ni aplausos. Nacen como semillas en la tierra fértil del corazón, invisibles al ojo externo pero llenos de potencial. Soñar sin permiso es un acto de valentía, una rebelión silenciosa contra los límites impuestos, un recordatorio de que el alma tiene derecho a imaginar en grande sin rendir cuentas a nadie. Los grandes cambios de la humanidad comenzaron con personas que se atrevieron a soñar lo imposible. Alguien imaginó que el ser humano podía volar antes de que existieran los aviones. Otro visualizó que se podían curar enfermedades incurables, cuando el mundo aún se rendía ante ellas. Cada progreso fue primero un sueño, una visión que parecía irracional ante los ojos de la mayoría. Y sin embargo, esas visiones se convirtieron en faros que iluminaron nuevos caminos. Tus sueños funcionan de la misma manera. Puede que los hayas escondido bajo capas de miedo, dudas o críticas ajenas. Tal vez escuchaste demasiadas veces frases como, eso no es realista, nadie en tu familia lo ha hecho, mejor busca algo más seguro. Esas palabras pesan como cadenas, pero no tienen el poder de anular tu esencia. Los sueños no desaparecen, esperan pacientes, latiendo en silencio, hasta que decides mirar dentro de ti y darles permiso para respirar. Soñar en grande no significa desconectarse de la realidad, significa reescribirla. El sueño es la brújula que señala hacia dónde avanzar, incluso cuando el camino aún no está trazado. Imagina por un instante que tus anhelos más profundos fueran posibles. ¿Cómo cambiaría tu manera de levantarte cada mañana? ¿Qué nuevas fuerzas despertarían en ti? Al atreverte a visualizar, siembras el terreno de tu futuro. No necesitas justificar tus sueños. No necesitas que alguien más los entienda. Muchas veces, quienes dudan de tus visiones no lo hacen porque sean imposibles, sino porque temen enfrentarse a sus propios límites. Recuerda que tu vida es tuya y nadie puede soñar por ti. Soñar sin permiso también es un acto de amor propio. Es decirte, confío en mi visión, aunque todavía no sepa cómo llegar allí. Es aceptar que tus sueños son dignos, valiosos y legítimos por el simple hecho de haber nacido en ti. Y es justamente esa autenticidad la que los convierte en tu brújula personal. A medida que avanzas en la vida, te das cuenta de que lo más importante no es si todos los sueños se cumplen, sino el poder transformador de caminar hacia ellos. El solo hecho de atreverte a soñar más allá de los límites conocidos abre puertas que de otro modo permanecerían cerradas.
La valentía de imaginar algo nuevo crea realidades alternativas donde antes solo había rutina. El mundo necesita más soñadores sin permiso, personas que no se conformen con repetir lo establecido, sino que se atrevan a expandir lo posible. Cada vez que alguien se anima a soñar sin pedir autorización, inspira a otros a hacer lo mismo. Y así, lo que parecía una chispa solitaria se convierte en un incendio de esperanza colectiva. Pregúntate hoy, ¿qué sueños he escondido en la oscuridad del silencio? ¿Cuáles he postergado porque esperaba la aprobación de alguien más? Escríbelos, tráelos de vuelta a la luz. Recuérdate que no necesitas permiso para soñar, porque soñar es tu naturaleza más auténtica. Al final, la vida no se mide por cuántas veces fuiste prudente o seguiste las normas, sino por cuántas veces te atreviste a dar forma a lo invisible. Tus sueños son la brújula que marca la dirección de tu viaje, aunque el mundo aún no entienda tu mapa. No los calles, no los minimices, déjalos crecer con la certeza de que todo lo que imaginas puede transformarse en un faro que guíe tus pasos. Soñar sin permiso es reclamar tu derecho a ser creador de tu historia. Es mirar hacia adentro y descubrir que las alas siempre estuvieron ahí, esperando a que te atrevieras a desplegarlas. Capítulo 6. El arte de confiar en el proceso. En el corazón de la existencia humana late un deseo constante de control. Queremos saber qué pasará mañana, cómo se resolverán nuestros problemas, cuándo llegará aquello que tanto anhelamos. Sin embargo, la vida rara vez responde a nuestros relojes personales. Ella tiene su propio ritmo, una cadencia que muchas veces desafía nuestra impaciencia. Este capítulo nos invita a explorar el arte de confiar en ese proceso invisible, a soltar las riendas del control absoluto y a descubrir la profunda sabiduría que emerge cuando dejamos que el universo se despliegue en sus propios términos. Confiar no significa pasividad. No es quedarse inmóvil esperando que todo se acomode mágicamente. Confiar es, más bien, una danza. Damos un paso y la vida responde. Avanzamos con intención y el universo acomoda las piezas que no podíamos mover solos. Es una relación de reciprocidad, donde nuestra responsabilidad es sembrar, cuidar y perseverar mientras permitimos que las fuerzas mayores hagan su trabajo silencioso bajo la superficie. Piensa en una semilla. Una vez que la colocas en la tierra, no puedes abrirla a la fuerza para ver si está germinando. El proceso ocurre en lo oculto, en la oscuridad fértil del suelo. Confiar en la vida es actuar con la misma fe que un agricultor. Riega, cuida, protege, pero no exige que la semilla rompa la tierra en el instante en que lo desea. Reconoce que hay un tiempo de maduración que está fuera de su control. La impaciencia es una de las cadenas más pesadas que llevamos. Queremos resultados inmediatos porque hemos aprendido a medir el valor del esfuerzo con la rapidez de sus frutos. Sin embargo, la verdadera transformación raramente es instantánea. Es en la espera donde se teje la fuerza, en la demora donde se afila la resiliencia. Aprender a confiar en el proceso nos libera del sufrimiento de la prisa y nos abre a la serenidad de la paciencia activa. El universo no se equivoca en sus tiempos. A veces lo que pedimos con desesperación aún no está listo para nosotros, o quizás nosotros no estamos preparados para sostenerlo. La vida, con su sabiduría, nos enseña a recibir lo que corresponde en el momento preciso, ni antes ni después. Cuando miramos hacia atrás, muchas veces comprendemos que lo que parecía demora era, en realidad, protección, que lo que parecía negación era una invitación a fortalecernos, a crecer, a adquirir las herramientas necesarias para sostener lo que vendría. Confiar en el proceso es también aprender a leer las señales.
La vida habla en susurros, a través de coincidencias, intuiciones y giros inesperados. Cuando soltamos la necesidad de controlar cada detalle, comenzamos a percibir esos mensajes sutiles que antes pasaban desapercibidos. Confiar no es cerrar los ojos y caminar a ciegas, sino abrirlos más que nunca, pero desde un lugar distinto, desde la certeza de que no estamos solos, de que hay una inteligencia mayor que organiza los hilos invisibles de nuestra historia. El miedo al vacío nos hace dudar. Cuando un plan no se cumple en los plazos que imaginamos, pensamos que hemos fallado o que todo está perdido. Pero confiar en el proceso es comprender que los vacíos también forman parte del camino. Son pausas necesarias, espacios de silencio que nos preparan para la siguiente nota en la melodía de la vida. Así como la música no existiría sin intervalos, nuestra historia tampoco tendría armonía sin esos momentos de aparente quietud. El arte de confiar no se aprende de un día para otro. Es una práctica diaria, una elección constante de soltar, de respirar profundo y recordar que no todo depende de nosotros. Es mirar la tormenta sin intentar detenerla, sabiendo que pasará. Es caminar por un sendero sin ver aún la cima, confiando en que cada paso nos acerca. Es aceptar que incluso los desvíos forman parte del mapa que nos conduce a nuestro propósito. Cuando logramos confiar, descubrimos una nueva forma de vivir, más ligera, más fluida, menos atada a la ansiedad de controlar lo incontrolable. La confianza nos regala paz en medio de la incertidumbre, fortaleza en la espera y gratitud en el resultado, sea cual sea. Porque, al final, lo que importa no es que todo ocurra exactamente como lo planeamos, sino que todo suceda como necesitamos para crecer, evolucionar y recordar quiénes somos en esencia. Confiar en el proceso es, en última instancia, un acto de amor hacia la vida, hacia el universo y hacia nosotros mismos. Es la certeza de que cada experiencia, cada demora, cada sorpresa está perfectamente colocada en el tejido mayor de nuestra existencia, y cuando lo aceptamos, comprendemos que la vida no nos está probando ni castigando, simplemente nos está guiando con la sabiduría de quien siempre ha sabido el camino. Capítulo 7. La magia de lo simple. En un mundo obsesionado con lo grandioso, lo complejo y lo espectacular, lo simple suele ser subestimado. Sin embargo, la verdadera abundancia rara vez se esconde en los excesos. Al contrario, se revela en los pequeños detalles cotidianos, en aquello que damos por sentado y que, cuando se mira con ojos de gratitud, se transforma en un tesoro inagotable. La magia de lo simple no es solo un estilo de vida, es una puerta hacia una conexión más profunda con nosotros mismos y con el universo. La grandeza de lo pequeño. Imagina un amanecer. No cuesta nada observarlo, no requiere un esfuerzo extraordinario y, sin embargo, tiene el poder de renovar la esperanza. Lo mismo ocurre con una sonrisa compartida, el aroma del café por la mañana o el sonido de la lluvia golpeando suavemente la ventana. Estos instantes, tan cotidianos, son recordatorios de que la vida está ocurriendo ahora mismo y que la grandeza se esconde en lo pequeño. Cuando dejamos de correr tras lo extraordinario, comenzamos a notar que cada momento simple es extraordinario en sí mismo. La magia surge cuando damos atención plena a lo que antes pasaba desapercibido. Gratitud como alquimia. La gratitud es el catalizador que convierte lo común en sagrado. Un mismo vaso de agua puede ser simplemente agua, o puede ser un recordatorio de que la vida fluye a través de nosotros, de que la naturaleza nos sostiene en cada sorbo. La diferencia está en la mirada. Practicar la gratitud diaria, no como un ejercicio mecánico, sino como un sentir auténtico, expande la percepción.
empezamos a ver que no necesitamos acumular más para sentirnos completos. Lo que tenemos, cuando se observa con gratitud, ya es abundante. La gratitud es una forma de alquimia. Transforma lo que tocamos, lo que vivimos, en algo lleno de significado y valor. Atención plena. El arte de estar presente. La atención plena o mindfulness es la herramienta que abre la puerta a la magia de lo simple. Consiste en estar aquí y ahora, sin juicios, sin distracciones. Cuando comemos una fruta y la saboreamos lentamente, descubriendo su textura, su dulzura y su frescura, esa simple experiencia se convierte en un ritual. En la prisa diaria, solemos hacer las cosas en piloto automático. Caminamos pensando en el futuro, comemos mirando una pantalla, hablamos sin escuchar de verdad. Pero cuando reducimos la velocidad y traemos la mente al presente, incluso el acto más ordinario revela una riqueza inesperada. Menos es más. Vivimos en una sociedad que constantemente nos empuja a querer más, más cosas, más logros, más validación. Sin embargo, muchas veces, cuanto más acumulamos, más vacíos nos sentimos. La magia de lo simple nos recuerda que menos es más. Un espacio despejado en casa puede traer más calma que una habitación llena de objetos. Una conversación profunda puede ser más enriquecedora que 100 interacciones superficiales. Una caminata por la naturaleza puede nutrir más el alma que un día entero de consumo frenético. Lo simple no significa pobreza, sino elección consciente. Significa elegir lo que realmente importa y soltar lo que solo ocupa espacio, tiempo y energía. El valor de los rituales sencillos. Pequeños rituales diarios pueden convertirse en fuentes de abundancia emocional y espiritual. Encender una vela por la noche para agradecer el día. Escribir 3 cosas por las que sentimos gratitud al despertar. O dedicar 5 minutos a respirar profundamente antes de dormir son actos aparentemente simples, pero que generan un impacto profundo en nuestra percepción de la vida. Estos rituales crean anclas de presencia, recordándonos que no necesitamos esperar un gran acontecimiento para experimentar paz o alegría. La abundancia ya está aquí, en los gestos cotidianos. La abundancia como estado interno. La magia de lo simple nos enseña que la abundancia no depende de lo externo. Podemos tener poco materialmente y aún así sentirnos ricos si aprendemos a valorar lo esencial: la salud, el tiempo, la naturaleza, los vínculos humanos. La abundancia es un estado interno que florece cuando dejamos de medirnos por lo que nos falta y comenzamos a reconocer lo que ya tenemos. Lo extraordinario deja de ser algo lejano y se convierte en una constante que nos rodea. La magia de lo simple no es un secreto reservado a unos pocos. Está disponible para todos aquellos que decidan mirar con gratitud, vivir con atención plena y valorar lo esencial. Al honrar lo pequeño, abrimos un portal hacia una abundancia que nunca se agota, porque no depende de lo que acumulamos, sino de cómo lo vivimos. Lo simple es extraordinario cuando aprendemos a verlo, y en ese descubrimiento encontramos la llave para una vida más plena, armoniosa y abundante. Capítulo 8. Conexiones que elevan. La vida, aunque parezca a veces un viaje solitario, es un entramado de encuentros. Cada persona que llega a nuestro camino cumple un papel, ya sea para enseñarnos, impulsarnos o mostrarnos aspectos que aún no hemos visto en nosotros mismos. En este sentido, las relaciones no son simples coincidencias, son espejos que reflejan nuestro estado interior y catalizadores de nuestro crecimiento. Las conexiones auténticas tienen un poder transformador. No se basan en la conveniencia ni en el interés momentáneo, sino en la vibración genuina de dos almas que se reconocen. En esos vínculos sentimos que podemos ser nosotros mismos sin máscaras ni defensas. Allí surge la confianza, la risa compartida
el silencio cómodo y la certeza de que hay un espacio donde nuestra esencia es bienvenida. Rodearnos de personas que nos nutren e inspiran es un acto de amor propio. No siempre se trata de la cantidad de relaciones, sino de la calidad. Un solo vínculo auténtico puede aportar más luz y fortaleza que decenas de lazos superficiales. Estas conexiones nos elevan porque despiertan lo mejor de nosotros. Nos animan a ir más lejos, a creer más fuerte, a recordar quiénes somos realmente. Sin embargo, reconocer lo que nos nutre también implica aceptar lo que no nos suma. Hay relaciones que drenan, que se sostienen en la crítica, el juicio o la dependencia emocional. Liberarnos de esos vínculos no significa falta de amor, sino un profundo acto de respeto por nuestro propio bienestar. Al hacerlo, abrimos espacio para que lleguen relaciones más alineadas con nuestro crecimiento. Cultivar conexiones elevadas requiere presencia y reciprocidad. No basta con recibir. También debemos aportar desde nuestra autenticidad, escuchar con atención, apoyar sin esperar nada a cambio y celebrar los logros de otros son gestos que fortalecen estos lazos. La energía que damos regresa, y cuando lo hacemos desde un lugar de sinceridad, la relación se convierte en un círculo de expansión constante. Un aspecto esencial es reconocer que las conexiones más profundas no siempre son con muchas personas, sino con las correctas. A veces, la vida nos sorprende con un amigo, un mentor, un compañero de camino que aparece en el momento justo para mostrarnos un horizonte nuevo. Estas almas llegan como recordatorios de que no estamos solos, de que hay un propósito mayor detrás de los encuentros que parecen casuales. Las conexiones auténticas también nos retan. No solo nos acarician con ternura, sino que nos confrontan con verdades necesarias. Un amigo verdadero no teme señalarnos cuando estamos alejándonos de nuestro camino. Lo hace desde el amor, sabiendo que esa sacudida puede ayudarnos a volver a nuestro centro. De esa manera, el vínculo se convierte en un impulso hacia una versión más consciente y expandida de nosotros mismos. En última instancia, rodearnos de relaciones que elevan es una elección consciente. No podemos controlar a todas las personas que llegan a nuestra vida, pero sí podemos decidir con quiénes queremos caminar más cerca. La invitación es clara: abrir el corazón para dar y recibir desde la autenticidad, y así crear una red de vínculos que no solo nos sostengan, sino que también nos eleven hacia nuevas alturas. Capítulo 9. El viaje hacia adentro. A menudo buscamos fuera lo que siempre habitó dentro de nosotros. Creemos que la plenitud está en logros, posesiones o en la aprobación de los demás. Pero la verdad es que la verdadera riqueza se encuentra en el interior, esperando a ser descubierta como un tesoro escondido. El viaje hacia adentro no es un camino de mapas ni carreteras, es una travesía silenciosa donde la brújula eres tú mismo. Cada respiración se convierte en guía, cada pensamiento en señal, y cada emoción en un maestro dispuesto a mostrarte lo que aún necesita luz. En este viaje, aprendemos que no somos nuestras dudas ni nuestras heridas. Somos la conciencia que las observa, el espacio que las sostiene y la fuerza que puede transformarlas. Al detenernos a escuchar, encontramos que en el centro del silencio vive una sabiduría que no falla, una voz serena que nos recuerda quiénes somos realmente. El interior es vasto, mucho más que cualquier horizonte externo. Allí habitan la calma, la creatividad, la confianza y una fuente inagotable de paz. Cada paso hacia adentro nos libera de la necesidad de buscar validación afuera y nos entrega una certeza: todo lo necesario ya está en nosotros. El viaje hacia adentro es, en esencia, un regreso al hogar de tu propia esencia, donde descubres que no hay carencia, solo abundancia, no hay separación, solo unidad.
Es allí donde se revela la plenitud que tanto anhelabas. Capítulo 10. La grandeza compartida. La grandeza no es un pedestal al que subes para que los demás te admiren desde abajo. La verdadera grandeza es un fuego que, al encenderse en tu interior, busca naturalmente expandirse y encender otras llamas. No se trata de acumular logros para tu propia vitrina, sino de convertirte en un canal de inspiración, en un ejemplo vivo que demuestra que la vida tiene más sentido cuando compartimos lo aprendido, lo vivido y lo conquistado. Muchas veces, la sociedad nos hace creer que el éxito es individual, que se mide en la cantidad de bienes que posees, en los títulos que ostentas o en la visibilidad que logras. Sin embargo, ese tipo de grandeza aislada es frágil, efímera y, en ocasiones, solitaria. La verdadera grandeza se multiplica cuando se comparte. Es como una melodía que, al ser escuchada, se transforma en coro. Imagina por un momento que todas tus experiencias, las victorias, pero también las heridas y las caídas, son semillas. Algunas germinan rápido, otras tardan años, y algunas parecen no florecer jamás. Pero todas ellas tienen un valor oculto, el de ser compartidas. Cuando cuentas tu historia con honestidad, alguien más puede encontrar en ella el mapa que necesita para salir de su propio laberinto. El valor del testimonio. Compartir tu grandeza no significa presumir tus logros, sino permitir que otros aprendan de tu viaje. El testimonio de alguien que atravesó la oscuridad y encontró una chispa de luz puede convertirse en faro para quien aún camina entre sombras. Por eso, cada palabra, cada gesto y cada acto tienen el potencial de inspirar más de lo que imaginas. A veces pensamos que para inspirar necesitamos haber alcanzado hazañas extraordinarias, pero no es así. La magia está en lo humano, en lo auténtico. Una madre que enseña a sus hijos a levantarse después de un tropiezo, un joven que decide elegir la honestidad aunque el camino fácil lo tiente, un anciano que comparte su serenidad después de décadas de vida. Todos ellos encarnan la grandeza compartida, la expansión natural de la abundancia. Hay algo poderoso en comprender que lo que se comparte no disminuye, sino que se multiplica. El amor, la sabiduría, la gratitud y la esperanza no conocen escasez. Al contrario, cuanto más los entregas, más se expanden dentro de ti. Como una fuente inagotable, cuanto más das, más brota. Esto cambia por completo la manera en que concebimos la vida. Ya no se trata de proteger lo que tengo para que no me lo quiten, sino de dar lo mejor de mí con la certeza de que al hacerlo, la vida misma me sostiene. Esa es la raíz de la verdadera abundancia, la confianza en que lo esencial nunca se agota. Legado y propósito. Cada persona que camina en este mundo deja huellas. La pregunta es, ¿qué tipo de huellas quieres dejar tú? ¿Marcas que desaparecen con el viento o caminos que otros puedan seguir? Compartir tu grandeza es elegir conscientemente dejar un legado, no necesariamente grandioso en los libros de historia, sino profundamente significativo en la vida de quienes te rodean. Un legado no se mide en estatuas ni en monumentos, sino en el impacto invisible que transformó corazones. Puede ser la sonrisa que devolviste a alguien en su día más gris, la enseñanza que inspiró a un niño a creer en sí mismo, o la valentía de mostrar tu vulnerabilidad para que otros comprendieran que no estaban solos. La grandeza como responsabilidad. Al descubrir tu propia luz, también descubres una responsabilidad. No guardarla solo para ti. Cada don, cada talento, cada lección aprendida es también un regalo para el mundo. No se trata de cargar con un peso, sino de asumir con alegría que fuiste llamado a aportar tu chispa a la gran fogata de la humanidad. Esto no significa sacrificarse hasta vaciarse, sino comprender que compartir lo mejor de ti no empobrece, sino que enriquece.
La responsabilidad de la grandeza es reconocer que tus pasos tienen eco y que ese eco puede alentar a otros a continuar caminando. Un círculo infinito. Cuando compartes lo que eres, inspiras a otros a hacer lo mismo. Ese acto se convierte en un círculo infinito de crecimiento y expansión. Lo que recibiste, lo das. Lo que das, regresa multiplicado. Así, la vida se convierte en un flujo continuo donde cada experiencia encuentra su propósito al ser compartida. La grandeza personal, entonces, no es un destino, sino un puente que conecta tu historia con la de otros, tus aprendizajes con las búsquedas ajenas, tu luz con las sombras que alguien más intenta atravesar. Y en esa conexión, todos crecemos. Cerrar el círculo. Al final, la grandeza compartida no habla de ego ni de reconocimiento. Habla de generosidad, de trascendencia y de amor. Habla de elegir que tu vida no sea solo un viaje individual, sino una contribución al viaje colectivo. Tal vez nunca sepas cuántas vidas tocaste, cuántos corazones encendiste o cuántos caminos ayudaste a iluminar, pero eso no importa. Lo importante es vivir con la certeza de que tu grandeza no se mide en lo que guardaste, sino en lo que entregaste. Porque cuando tu historia se convierte en inspiración, tu vida deja de ser solo tuya. Se transforma en un legado que pertenece a todos. Y esa es la forma más pura de la grandeza.